Hola, estimados alumnos. Pues el tema que vamos a tratar a continuación es el procedimiento administrativo para la dispensa del matrimonio rato y no consumado. Eh, a diferencia del proceso judicial, pues que nosotros hemos estudiado como es el proceso contencioso, el proceso ordinario como tal, el procedimiento para la dispensa del matrimonio rato y no consumado eh, no tiene naturaleza judicial, sino que es meramente un trámite administrativo, es algo administrativo, puesto que por medio de ello, pues los fieles no reivindican un derecho, sino que solicitan la gracia al romano pontífice. Esta gracia es la de la disolución de un matrimonio válido, pues como tal, que es uno de los requisitos que se pide, que para el Papa disolver, dispensar este matrimonio, es que el matrimonio en principio, pues se presume, se tiene la presunción que es un matrimonio válido. Pero sí quiero que tengan claro esto, no es un derecho de los fieles o de los cónyuges el que el Papa le conceda justamente esta dispensa, sino que es una gracia que concede el romano pontífice. Por tanto, todo depende de la voluntad del Santo Padre eh, conceder o no conceder esta gracia. Así que no es una obligación del Papa como tal. Evidentemente, cuando el Papa concede la dispensa es porque ha existido un trámite el cual ha llegado a la Santa Sede con fundamentos muy claros, muy precisos, con pruebas que han sido verídicas, el cual pues no queda como que el espacio para la duda. Y por tanto, cuando ya llega al Papa toda esta información, que ya veremos el proceso que se lleva a cabo para que le llegue al Santo Padre la información o la causa como tal, es porque cuando ya se la conceden al Santo Padre o le trasladan el informe, es porque ya previamente se ha visto, se ha logrado palpar de que existen elementos verídicos y que se guardan los requisitos necesarios que nos exige el código justamente para conceder la dispensa. Y es ahí por medio de un rescripto es que el Santo Padre pues concede dicha dispensa. Bien, la naturaleza administrativa de este proceso, unida a la condición graciosa de los solicitados, implica pues profundas diferencias entre este proceso y los judiciales de nulidad matrimonial. Entre ellas están las siguientes. Por ejemplo, en este proceso del rato no consumado está la inexistencia del contradictorio procesal, consideración de él o de los cónyuges solicitantes como oradores en vez de actores o demandantes. Aquí desaparece la figura de demandar, de actor o demandante o demandado, sino que es la figura de orador. Otro supuesto es improcedencia en la intervención procesal de abogados y procuradores. Aquí, pues, bueno, ya hablaremos más adelante sobre esto, pero aquí no hay una intervención como tal, aunque se pueden permitir, pero como meros asesores que ayuden a evacuar pruebas, pero no tienen una intervención procesal tal como sucede en el proceso contencioso ordinario. Eh, la intervención de un instructor en vez de un juez. En este proceso, cuando se inicia el proceso, es la figura de instructor, no se le llama juez como en el proceso judicial. Resolución mediante, en su caso, de rescrito pontificio en vez de sentencia, como sucede en el proceso contencioso que termina con una sentencia definitiva y afirmativa. Aquí es simplemente el rescrito pontificio donde el Santo Padre dispensa justamente o disuelve dicho matrimonio. Y por último, pues la inapelabilidad pues, de la resolución, totalmente diferente en el proceso contencioso ordinario, que ante la sentencia, si me veo afectado, pues tengo el recurso de poder apelar dentro del plazo de 15 días. Si me paso esos 15 días, tengo un recurso extraordinario que es la nueva proposición de la causa. Pero en este caso, en el proceso rato no consumado, no cabe lugar, no hay lugar para la apelación, ya que justamente es una gracia que se le está pidiendo pues al Santo Padre.
Es para que pues vean un poco pues la diferencia que hay entre el proceso contencioso, el proceso judicial y el proceso administrativo. Y evidentemente, como indicaba al principio, que es la inexistencia total del contradictorio procesal, porque aquí no estamos tratando de quién tiene la razón o no, si la otra parte o yo, sino simplemente estoy pidiendo una gracia al Papa de la disolución de mi matrimonio, que en principio es un matrimonio válido. Si el matrimonio es nulo, pues el Papa no puede, ¿qué va a disolver o qué va a dispensar si nunca ha existido matrimonio? Es decir, uno de los requisitos fundamentales es que este matrimonio pues sea válido. Bien, en relación con la normativa aplicable en las tramitaciones del proceso, pues viene regulada en los cánones del 1697 al 1706 del Código de Derecho Canónico. Ahí ustedes pueden revisar y ahí nos van dando pues los cánones, los códigos para poder estudiar pues este tema pues como tal. Bien, este proceso, al igual como el proceso contencioso ordinario, pues también tiene sus fases. Recordemos la fase del proceso judicial, fase introductoria, fase probatoria, fase discusoria y la fase decisoria. Aquí también nos encontramos para la dispensa del matrimonio rato y no consumado, que también se divide en cuatro fases claramente diferenciadas. Nos encontramos con la primera fase, que es la iniciación del proceso. La segunda, la instrucción de la causa. La tercera, la conclusión de la causa y el envío de las actas a la sede apostólica. Y la cuarta, el periodo decisorio. Vuelvo a repetir. La primera fase, iniciación del proceso. Segunda fase, la instrucción de la causa. Tercera fase, la conclusión de la causa y el envío de las actas a la sede apostólica. Y en la última fase, que es el periodo decisorio. Si pueden ver, pues tampoco son palabras extrañas. Cuando decimos la iniciación del proceso, pues ya sabemos que lo que eso implica, que es ya el hacer pues esa solicitud como tal. Bien, a tenor en cuanto a la iniciación del proceso, a tenor del canon en 1698, existe una competencia exclusivamente absoluta de la Santa Sede que se viene a ejercer a través del departamento en la Rota Romana para la resolución pues, de la petición de la disolución del matrimonio rato y no consumado. De tal modo que únicamente el romano pontífice puede conceder la dispensa solicitada. Sin embargo, la iniciación e instrucción de la causa corresponde al obispo diocesano, que será el encargado pues, de recibir la petición de los fieles y ordenar la tramitación e instrucción del proceso, enviando a la Santa Sede la causa ya conclusa pues, por su decisión. Es decir, aunque es la decisión exclusivamente el romano pontífice, pero sin embargo la causa comienza justamente a tramitarse con el obispo competente, que es el encargado, por ser el competente, el encargado justamente de recoger todo, mediante un instructor, pues que él nombrará una vez que se tiene conocimiento de dicha causa. Eh, en cuanto a la legitimación activa y pasiva, en la legitimación activa para iniciar pues este proceso de disolución corresponde única y exclusivamente a los cónyuges, sean ambos o bien uno solo de ellos, aunque el otro se oponga. Es decir, aquí no hay una condición que tiene que ser ambos. Puede ser uno solo, que lo pide uno solo, bien lo pueden hacer los dos, o sencillamente lo puede hacer uno, aunque el otro se oponga justamente a esta petición. ¿Por qué? Porque simplemente no es un procedimiento judicial donde tiene que haber un contradictorio, sino aquí se está solicitando es una gracia al romano pontífice. Por tanto, no cabe, pues, a diferencia de las causas de nulidad, la petición de dispensa por parte del promotor de justicia, puesto que no hay ningún interés público que justifique la petición de concesión de una dispensa graciosa por el romano pontífice de un matrimonio en principio pues válido. Pues aquí no hay intervención pues justamente del promotor de justicia. No tendría ningún sentido que sea él el que pida la dispensa, la disolución de un matrimonio que en principio pues es válido. Un supuesto distinto, pero que ratifica la voluntad del legislador,
de reservar la iniciación de este proceso a los cónyuges es el contemplado en el canon 1678, numeral 4, según el cual si durante la instrucción de una causa de nulidad surge una duda muy probable de que el matrimonio no ha sido consumado, puede el tribunal que estuviese conociendo de la causa de nulidad suspender la misma y realizar la instrucción del proceso para la dispensa del superrato, transmitiendo las actas junto con el voto del tribunal y del obispo a la sede apostólica para que juzgue sobre la concesión de la dispensa. Esto puede suceder en que, por ejemplo, ha iniciado el proceso, un proceso contencioso ordinario, proceso judicial normal, y si durante la instrucción de la causa, en la segunda fase, en la fase probatoria, comienzan a surgir elementos, el juez que está instruyendo la causa en el proceso judicial, él se va dando cuenta que este matrimonio no fue consumado porque hay elementos que así lo van indicando y que son verídicos, él puede tramitar, paralizar la causa y oídas las partes, que las partes así, las partes la parte actora o, o el demandado, oídas las partes para que este proceso judicial se paralice y se dé traslado al proceso administrativo, pero no lo puede hacer de oficio el tribunal, el juez. Si no lo puede porque él le provocó y lo hizo, no. Tiene que oír las partes. En la anterior legislación, en el Código del 17, de 1917, el Código Pío Benedictino, se pedía el consentimiento de las partes, el consentimiento como tal. Pero aquí se hace traslado siempre y cuando se oigan a las partes. Y claro, para esto el juez como tal, pues debe como que persuadir o hacerle ver al actor que ese matrimonio no fue consumado porque hay elementos que así lo indican y que han salido durante el proceso, en el proceso ordinario. Entonces, una vez que se escuchan a las partes, incluso al defensor del vínculo, pues se paraliza el proceso ordinario y se pasa ahora al proceso administrativo, que ya se recogen todas las actas, el instructor, el tribunal da su voto, al igual que el obispo, y se envían las actas a la Santa Sede para que allá decidan sobre justamente esa petición que se está haciendo. Es el único caso donde, es decir, un tercero puede hacer la solicitud de esta gracia. Ahora bien, si las partes se oponen rotundamente, el juez no puede dar traslado al proceso administrativo. Dice que es oída las partes, pero si una vez que ha escuchado a las partes, ha oído a las partes y éstas se oponen rotundamente a que el proceso se lleve por la vía administrativa en el rato no consumado, pues el tribunal tiene que seguir en el proceso ordinario porque hay una oposición grave pues pues de la otra parte pues como tal. Eh, por otro lado, eh, al tener este proceso naturaleza administrativa, en vez de judicial, el cónyuge o los cónyuges que inicien este proceso no tienen la condición, como ya indicaba hace rato, de actores o demandantes, sino de oradores. Igualmente, pues el escrito por el que se incoa este proceso, pues no será una demanda, sino un escrito de preces dirigido siempre al romano pontífice. Aquí no se le pide al obispo ni nada, sino es un escrito de preces dirigido al Santo Padre, único que puede pues conceder pues la dispensa, y firmado pues necesariamente por el cónyuge o cónyuges que solicitan la gracia sin que quepa en este proceso la representación procesal de las partes por medio de procurador. Asimismo, dispone el canon 1701, el numeral 2, que no se admite en estas causas la intervención de abogado, aunque teniendo pues, en cuenta la dificultad del proceso, puede el obispo diocesano permitir que tanto el orador como la otra parte se sirvan de un juripericto que les asesore, que les auxilio. Sin embargo, de conformidad con las precisiones contenidas en las letras circulares del año 1980 y tanto por ahí, si no me equivoco, este asesor a perito admitido por el obispo no podrá ejercer las funciones propias pues, del abogado en las causas de unidad matrimonial, sino únicamente ayudar a las partes a introducir la causa, aportar y proponer pruebas, y en caso de resultado negativo de la causa,
a presentarla de nuevo si existieran pues razones graves que no se hubieran aducido o podido probar pues anteriormente. Entonces aquí vemos la limitación de los procuradores o del abogado. Es decir, que no tienen la misma intervención, no tienen el mismo papel relevante como se lo tiene en un proceso judicial. En principio no se permite la intervención de ellos, pero sin embargo por la complejidad del caso, pues el obispo puede permitirlo al perito, pero como auxiliar, como acompañante, como asesor, pero sin ninguna intervención directa como tal, ni siquiera tiene que aparecer el nombre, ni siquiera en las actas va a decir que fue asesorado por fulano o por X persona. Simplemente es auxiliar al interesado. Evidentemente porque el perito se supone que tiene conocimiento de la causa, conoce del proceso como tal y ayuda pues al cónyuge que no tiene conocimiento nada en cómo llevar este caso. Pues, por lo tanto, pues el obispo permite que sea auxiliado pues por un experto en la materia. En cuanto a la legitimación pasiva, para este proceso exige el canon 1701, numeral 1, la necesaria intervención del defensor del vínculo. Vea que yo siempre le he dicho a ustedes que el defensor del vínculo siempre va a aparecer en las causas de nulidad matrimonial. Siempre va a aparecer, bien sea en el proceso judicial o bien sea en el proceso administrativo. Por tanto, el cual pues este está obligado de oficio a proponer y exponer todo aquello que pueda aducir razonablemente contra la dispensa del matrimonio. Deberá, por tanto, pues el defensor del vínculo, en cumplimiento pues de su ministerio, manifestar diligentemente todo aquello que fundamente, que se oponga tanto al hecho de la inconsumación del matrimonio como a la existencia de la justa causa para la concesión de la dispensa. Por eso, el defensor del vínculo, en este caso, él pues tiene que ver todo aquello que vaya en contra justamente de que ha existido que no ha existido la inconsumación del matrimonio. Claro, siempre todo fundamentado jurídicamente y basado en base a las pruebas que ha evacuado pues la parte oratriz. Y lógicamente verificar que exista la justa causa, que en el canon 1698, ahí aparecen los dos requisitos, que es la no inconsumación del matrimonio y que existe una justa causa, que ya hablaremos justamente de cuáles son esas justas causas que tienen que existir para que se pueda dar justa la dicha dispensa como tal. Entonces el defensor del vínculo aparece pues en este proceso, lógicamente para velar, para garantizar que el proceso se lleve a cabo, no tanto casi para decir que no pida la gracia, sino que, al igual como en el proceso judicial, va viendo que a lo mejor puede observar que en las declaraciones de la parte oratriz hay congruencia, hay contradicciones, y por aquí parece que sí, por aquí parece que no, hay elementos dudosos. Entonces, aquí, en vez de decir que no se solicite la gracia, el defensor del vínculo puede sugerir que este proceso se lleve a cabo mediante el proceso contencioso, el proceso ordinario, por el proceso judicial, porque puede aducir de que va a ser inútil que se pida esa gracia al Santo Padre porque no guarda los elementos necesarios o los requisitos para que dicha dispensa pues se pueda dar. Muy bien, eso en cuanto al papel del defensor del vínculo en este proceso administrativo. Bien, en cuanto al contenido del escrito de prece, es decir, lo que se tiene que solicitar, lo que se pide, nada se menciona a este respecto ni en los cánones codiciales que regulan este proceso, ni en las letras circulares del año 1986, y las letras circulares de 1986 que regulan un poco también esto de la dispensa del rato no consumado. Sin embargo, el escrito de preces deberá tener al menos los siguientes elementos. Invocación al Santo Padre al que va dirigido el escrito. Identificación de las partes de las personas, de los cónyuges, con indicación expresa de si son o no bautizadas. También exposición plena y exacta de los hechos, especificando todas las causas que justifiquen la concesión
de la dispensa solicitada. Deben, por tanto, incluirse en el escrito de prece no solo los hechos relativos a la inconsumación del matrimonio, sino también la referencia a la existencia de la causa justa. Por ejemplo, la pérdida irreparable del afecto conyugal, que impide toda esperanza de reconciliación, el peligro de incontinencia de los esposos, el deseo de crear un hogar y tener descendencia, o ya la persona se ha casado civilmente y ha contraído un nuevo matrimonio. Esas son las, como dice, las causas justas que deben existir. Cuando hay personas que a veces tienen un odio que es tal, que eso no hay reconciliación por ningún lado, es un rechazo hacia la otra persona. Pero más evidente es la causa justa es cuando en el escrito de prece se dice ya la otra persona, el otro cónyuge ha contraído matrimonio o yo he contraído matrimonio como tal. Entonces ya ahí es una justa causa porque hay una imposibilidad de reconciliación pues con el cónyuge. También en este escrito debe estar expresado la diócesis donde reside el orador o los oradores, de cara a la justificación de la competencia pues, del obispo para recibir e instruir la causa. También la fecha de presentación del escrito con expresión del día, mes y año. Y la firma, por último, la firma del orador o los oradores. Es decir, no encontramos nada en el código que nos diga cómo tiene que ser, pero esto es lo que suponemos y evidentemente es así, porque la causa que yo hace poco llevé, pues fue justamente, llevaba este mismo orden como tal, este esquema como tal, pero siempre partiendo de la invocación al Santo Padre, pues a quien va dirigido pues el escrito pues como tal. Eh, a lo mejor también en este proceso puede existir la posibilidad de que pueda ser rechazado la solicitud, pues como tal, que yo vaya a pedir esta gracia y se me sea rechazada como tal. Por tanto, contra el decreto que rechace la solicitud de dispensa, cabe un recurso ante la sede apostólica a tenor del canon 1699.3, aunque previamente este recurso a la sede apostólica deberá, al tenor del canon 1734, interponerse recurso de reposición ante el propio obispo en el plazo perentorio de 10 días útiles de la intimación legítima del decreto. Es decir, aunque no es, como lo indicaba al principio, no es un derecho como tal, pero sí tengo como un fiel el derecho a que el Santo Padre pueda revisar mi causa. En eso sí tengo el derecho como tal, sí me lo expresa el código. Lo que no tengo derecho es que el Santo Padre me conceda la dispensa, porque eso queda pues a la gracia pues del romano pontífice, que es un hecho gracioso de él el concederme o no la gracia que la dispensa. Pero sí tengo un derecho a que el Santo Padre, la sede apostólica, pueda pues estudiar mi causa. Por eso, ante la no admisión por medio del decreto de esta causa, yo tengo el derecho de apelar a la Santa Sede. Pero antes de que esto pase, ¿qué es lo que hago yo? El obispo me da el decreto que no se admite pues la petición como tal, que no tiene un justificativo. Entonces, a partir de ese decreto tengo 10 días para yo poder interponer o una reposición ante el obispo, porque me ha dado el decreto, para que reconsidere la resolución o la decisión. Si en ese plazo el obispo no me dice, el obispo puede suceder dos cosas, que puede mirar nuevamente las preces que se han presentado o a lo mejor la persona ha reforzado mejor el escrito y el obispo pues puede decir, bueno, ahora sí lo admito e inicia el proceso. Ahora bien, si el obispo insiste en no admitirlo y el cónyuge o los cónyuges insisten que sí, que hay fundamento y que ese matrimonio no fue consumado, ellos pueden apelar a la Santa Sede para que ellos se encarguen de tener la última decisión. Entonces, es el recurso que se toma acá. No es aquí como el que se aplica, no es como en el proceso judicial que se apela al
tribunal de segunda instancia o al obispo metropolitano. No, aquí no es un proceso judicial, sino un proceso administrativo donde cabe este recurso jerárquico que es, primeramente, la reposición ante el propio obispo, la autoridad competente que genera el decreto, y en dado caso, en última instancia, ante la sede pues apostólica pues como tal. Si el caso presentado en el escrito de Preces plantea especiales dificultades de orden jurídico moral, debe el obispo diocesano, antes de ordenar la instrucción de la causa, eh, consultar al departamento correspondiente de la Rota Romana y seguir las instrucciones que éste indique en su respuesta. Estos son los casos difíciles que yo les hacía mención la vez pasada. Los casos difíciles donde se requiere una consulta previa a la Santa Sede antes de ser admitido. Entre estos casos difíciles que requieren consulta previa pues a la sede apostólica se encuentran los supuestos de inconsumación por uso onanístico del matrimonio, de la penetración sin eyaculación, los de concepción de la prole por absorción del semen, fecundación artificial u otros métodos artificiales, la falta del modo humano en la consumación del matrimonio, el peligro de escándalo o de daños económicos conexos con la concepción de la dispensa. Cuando aparecen estos casitos así, que son difíciles, pues evidentemente hay que consultar a la Santa Sede. ¿Por qué? Porque esto es para economía procesal, para ahorrar tiempo, para no hacer perder tiempo ni al obispo, ni a la Santa Sede, ni mucho menos pues a los oradores como tal. Entonces, en estos supuestos, pues hay que hacer esa consulta, sobre todo, por ejemplo, como cuando el uso frecuente del preservativo, es decir, eh, el preservativo es el 100% seguro. A lo mejor en un momento puede ser que haya, a pesar de hacer uso de preservativo, del condón, pues haya salido el líquido seminal y haya caído pues en la vagina. Porque para la consumación del matrimonio no se requiere, no se exige que sea, como dice, 100% pues el líquido seminal, sino que basta con que exista un derramamiento pequeño de líquido seminal para que ese matrimonio, para que el matrimonio pues sea consumado. Eh, este hecho, cuando yo les digo la falta del modo humano, es sobre todo, por ejemplo, el modo humano, ¿qué conlleva una relación, una consumación del matrimonio a modo humano? Es decir, que se dan todos los elementos para la consumación del mismo. Es decir, que en el momento de la intimidad de la relación sexual, pues hay el consentimiento, hay la afinidad, es decir, a modo humano, usted me entiende, no a modo humano, una cosa bien hecha, una cosa bien hecha, es decir, que es la expresión justamente del amor que se han profesado pues los contrayentes. Ahora bien, ¿qué implica cuando se dice que la falta del modo humano? Por ejemplo, en la noche de bodas, la novia, pues, güey, dijo, no, mire, nosotros vamos a consumar nuestro matrimonio dentro de 5 días, un supuesto. Y él viene el novio y droga a la muchacha, a su esposa, ya no novia, ya a su esposa. La droga y ella cae en un sueño profundo, es decir, que no vale nada la pobre, y este hombre, vamos a decir, entre comillas, abusa de ella. ¿Por qué? Abusa en el sentido de que no ha existido consentimiento en ese momento para la relación sexual, para el acto sexual. Si ella el otro día despierta y se da cuenta que ha existido eso, y para ella eso es una ruptura, es un escándalo, una decepción, y se rompe ese matrimonio como tal, pues ella puede aducir eso, que hubo una relación sexual sin su consentimiento. Es ahí donde se dice la falta del modo humano. O por ejemplo, la pobre muchacha o el muchacho se embriagaron demasiado, se pasaron de copas y bueno, no hubo una relación sexual, pero que ninguno de los dos se acuerda, no sabe qué pasó y ellos creen que no hicieron nada, pero que sí sucedió y que incluso hasta no sé qué diabluras harían, pero que no fue nada consciente. Esos son los elementos para decir que hubo una relación, pero faltando el modo humano.
que no hubo los elementos como tal. Cuando eso sucede, se presenta un caso como eso, hay que hacer la consulta a la sede apostólica, justamente a la Rota Romana, sobre si es procedente o no con aceptar esta causa por el elemento que está ahí. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Para preguntas que tengan ustedes, la van anotando y después, cuando nos volvamos a encontrar, pues me la hacen saber con el favor de Dios. Eh, en el supuesto más habitual de que la instrucción la realice el tribunal del propio obispo que recibió las preces, deberá el obispo por sí mismo o por otro designar tanto al instructor que se encargue de recoger las pruebas y emitir su informe, como al defensor pues del vínculo y al notario que deben intervenir en el proceso, los cuales una vez designados se reunirán en sección para la constitución pues del tribunal pues como tal. Muy bien, es decir, el obispo es el que recibe la petición, pero es el que no él va a llevar la causa. Aunque él pudiese, es decir, el obispo no está limitado, es decir, porque el obispo es juez nato en su diócesis como tal. Y por tanto, si él tiene tiempo, puede llevar la causa, puede instruir la causa como tal. Pero en la mayoría de los casos, en casi en todos los casos, el obispo designa al instructor, al defensor del vínculo, al notario, para que sean estos los que desarrollen el proceso. Al final, él recibe todas las actas como tal y a partir de lo estudiado, de lo presentado, de las pruebas evacuadas, pues él toma no una decisión, sino un voto que será de una manera pues vinculante e importante pues en la Santa Sede como tal. Eh, en cuanto a la segunda fase, que es la instrucción de la causa, la fase, vamos a decir, si seríamos en el proceso judicial, sería la fase probatoria. En la fase probatoria corresponde pues al instructor el recoger aquellos medios de prueba que tanto la parte oratriz como el defensor del vínculo, como en su caso el mismo instructor de oficio, consideren necesario para demostrar los dos extremos cuya prueba se exige para la concesión de la dispensa: el hecho de la inconsumación y la existencia de la justa causa para la disolución pontificia pues, del matrimonio. Eh, Deben concordar pues estos dos elementos. En este proceso de dispensa superrato, las pruebas realizables se dividen en dos grandes grupos: argumento moral y argumento físico. Estas son las dos pruebas que se necesitan para llevar a cabo este proceso: argumento moral y argumento físico. El argumento moral, en estas causas, el argumento moral está formado por la declaración de las partes, la prueba testifical, la documental, las presunciones y los indicios. Es preciso pues destacar que aunque el argumento principal en esta causa en relación a la prueba del hecho de la inconsumación es el argumento físico o inspección corporal, el argumento moral puede, no obstante, ser suficiente para la concesión de la dispensa en los supuestos en que sea imposible o inútil la práctica del argumento físico. La inspección corporal de los cónyuges debe realizarse si es necesaria para probar jurídicamente el hecho pues, de la inconsumación. Eh, Se puede pues omitir si a juicio del instructor existe ya prueba moral plenísima por el argumento moral. Eh, Esto es importante porque decimos argumento físico y argumento moral. El argumento moral justamente son las declaraciones, pero el argumento físico justamente es la inspección corporal de la persona para verificar si lo que se ha dicho es que no haya consumación del matrimonio. Ahora bien, esto es muy complejo porque a veces el argumento físico es innecesario. Esto sucede, el argumento físico consiste en que, por ejemplo, en el caso de la mujer, en que la mujer, por ejemplo, se ha accedido virgen al matrimonio, pues evidentemente lo que se busca es que si todavía la virginidad está presente, no se ha roto el himen de la mujer. Pero es innecesaria, por ejemplo, cuando la mujer ha contraído ya un nuevo matrimonio, porque no tiene ningún sentido. Es decir, ya se supone que ya se ha roto el himen de la mujer porque pues ya está en una nueva relación. En cuanto al hombre,
La infección es cuando hay pues impotencia total, donde por ejemplo le hablo de un caso que llevé como tal, como yo en este caso era defensor del vínculo, donde la persona pues no se dejó hacer inspección evidentemente, pero por las declaraciones de la mujer, por los exámenes médicos, el hombre le achacaba que la inconsumación había sido por culpa de la mujer, porque la mujer sufría de vaginismo, porque la mujer tenía un trastorno ahí que arrastraba desde niña de miedo a tener relaciones sexuales, el hombre la fue envolviendo muy fea y sí, la atormentó, la enfermó y la mujer pensaba que la inconsumación había sido por parte de él, por parte de ella, que no se da por parte de ella. Sin embargo, y no tuvieron relaciones, por ejemplo, prematrimoniales, y antes en el noviazgo, nada. Ella quiso intentar una vez, pero el hombre no quería porque decía que iba a llegar virgen en el matrimonio, que todo fue en el matrimonio. Tenía que ser todo dentro del matrimonio. Se casan y en la noche de bodas ellos intentan ahí, pero el hombre se queda dormido. Ella dice que se hizo el dormido y bueno, no pasó nada, no hubo consumación en el matrimonio. Pasan así 2 o 3 días. Al tercer día, ella con toda, también con vergüenza, pensando que ella era la culpable, que a lo mejor, porque claro, ella le había dicho todo el problema que había pasado de unos exámenes médicos que se había hecho a los 14 años, que le habían declarado que ella sufría de vaginismo. Es una vagina muy pequeña, por lo tanto, era imposible si no se sometía a una cirugía para que pudiese tener una relación normal. Además, era una muchacha que había nacido, no tenía útero. Le descubrieron a los 14 años que no tenía útero. Y por tanto el hombre la comenzó a atormentar. Le decía que la única persona que le iba a querer era él, nada más, que si se iba con otra persona iba a ser despreciada o no le iban a considerar como una mujer plena porque aparte de no tener útero, tenía una vagina muy reducida y bueno, en fin, el hombre le enfermó. Resulta el caso que el tercer, cuarto día de que están intentando hacer tener su intimidad, consumar el matrimonio, eh, ella se quita su ropa, pero el hombre dice que, bueno, apagan las luces. En un momento ella enciende la luz y ve al señor esposo desnudo. Cuando ella lo ve, ella quedó, dice, que me decepcioné, frustrada, impresionada. ¿Por qué? Porque vio un maní, lo que tenía el hombre entre las piernas. Esa cosa era una cosa que no tenía nada. Claro, la muchacha ahí se da cuenta que el problema de no consumar el matrimonio justamente no era ella, que ella lo seguiría pensando que ella también, pero que el otro era responsable. Ella se sintió engañada, se sintió que el tipo, pues, que el tipo era el que tenía el problema. Y por tanto, ahí en ese caso, el hombre pues no podía hacer nada porque en las declaraciones que se dice, en la declaración de la muchacha, de la esposa, pues dice, sí, ahí no había absolutamente nada, había que colocar una lupa para poder ver algo. Entonces, en esos casos, claro, el hombre evidentemente no reconoció esas cosas y él no se opuso tampoco a la petición que hizo la muchacha de la dispensa como tal, de esta gracia, pero tampoco se apersonó en el proceso como tal. Es decir, no se iba a dejar hacer el examen. Pero ahí, por ejemplo, si él hubiese estado de una manera más receptiva en cuanto al proceso, a él, un perito, un examen, un médico, lo puede evaluar físicamente y ahí se puede constatar que esta persona es incapaz para el matrimonio. Ahí, si hubiese valido la pena, pues el argumento físico. Pero en los otros casos, pues no vale la pena el argumento físico porque, pues no, eso pasa, sucede, por ejemplo, hoy día, pues se comen la torta antes de la boda. Sí, ya los muchachos cuando van al matrimonio ya han llevado una actividad sexual bastante, muy activa y no solamente con el novio con el que está casando, sino con los novios o novias que tenían anteriormente. Ahí, pues, un examen físico no vale la pena porque, pues, esa persona ya ha tenido una vida sexual activa y por tanto no se puede verificar que sea virgen. Ahora bien, uno de los elementos que dice que es innecesario el argumento físico porque a veces puede existir una consumación del matrimonio y el himen se puede volver a cerrar. O hay los himenes que son elásticos y que aunque haya la penetración,
en el momento del acto sexual, pero sin embargo el himen no se rompe. O también el himen se puede reconstruir a través a través de una cirugía. Entonces, el argumento físico, pues, por sí solo no tiene la fuerza. El argumento moral como tal sí es lo que tiene peso, pues, en este caso. En la declaración de las partes, cuando tienen que testificar, pues lo hacen como en el proceso contencioso, jurando decir totalmente la verdad, no omitir las cosas, sino que declaraciones que sean útiles pues, en el proceso. Las preguntas eh, que el instructor realiza tienen que ser preguntas breves, pertinentes a la causa, adaptadas a la inteligencia del declarante y expresadas en lenguaje corriente y fácilmente inteligible, debiendo el instructor evitar que tanto aquellas que sugieran la respuesta como las que abarquen muchos puntos. Es decir, tiene que ser conciso, que la persona entienda lo que se le está preguntando para que pueda desenvolverse en el proceso de una manera más fácil y sus preguntas pues puedan sus respuestas pues puedan ser entendibles. También nos encontramos en este proceso con la prueba testifical. Ciertamente, en este proceso de disolución matrimonial, a pesar de que en sentido estricto, generalmente solo los cónyuges conocen directamente los hechos, debe la parte oratriz proponer al instructor testigos que permitan alcanzar la certeza necesaria en base pues al argumento moral acerca del hecho de la consumación del matrimonio, de la causa para pedir la dispensa y de la propia credibilidad pues de las partes. Eh, a veces podemos decir, pues es innecesario porque el cónyuge es el que conoce, pero sin embargo, eh, hay personas que han tenido este problema y a lo mejor lo han hablado con un amigo, con una amiga, lo han conversado con un hermano, con su papá, con su madre, sobre todo más con la madre, que pueden hablar de si tienen confianza de este tema. En el caso que yo el ejemplo que les mencioné hace ratico, la muchacha, ella llevó justamente a su hermano como testigo, porque ella tenía eh, confianza con su hermano y le contó todo lo que había sucedido. Evidentemente se lo contó en tiempo no sospechoso, porque cuando ella hace la solicitud de la dispensa ya habían pasado ya como 8 años y ella ya vivía en pareja, ya se había vuelto a casar. Y por tanto, cuando ella le comunicó a su hermano fue en el momento de ese prueba, porque el matrimonio ese solamente no duró ni un mes. El tipo cuando se vio descubierto, cuando la muchacha vio lo que vio, el tipo a los 8 días cogió su maleta y se fue para la casa de su mamá. Y hasta ahí llegó todo. Entonces ella le cuenta todo ese problema a su hermano, que tiene su hermano menor. Y ella lleva a su hermano como testigo y él declara en el proceso que su hermana pues le había indicado, pues le había informado de todo eso, lo que había sucedido, que ella había estado muy mal. Bueno, el shot narró todo el cuento. Esos testimonios pues son importantes porque ayudan justamente a reforzar lo que se pretende buscar, que es la dispensa. Por tanto, a estos últimos, a estos testigos, deberá el instructor interrogar cuidadosamente acerca de cuándo, cómo y dónde han tenido conocimiento de los hechos que narran. Igualmente pueden presentarse o ser requeridos por el instructor testigos que depongan acerca de la credibilidad de la credibilidad de las partes. Otra prueba que podrías presentarse es la prueba documental, que a lo mejor pues en tiempo no sospechoso se pudo haber escrito, es decir, tengo esta dificultad, soy impotente, lo que sea, es decir, que casi no se evacúan estas pruebas, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta pues también. Eh, Nos encontramos también con los indicios y las presunciones. Existe en principio una presunción iuris recogida en el canon 1061 a favor de la consumación del matrimonio siempre que una vez celebrado este se haya producido la cohabitación de los cónyuges. En principio se presupone que todo matrimonio, es decir, toda persona que ha contraído matrimonio, otro matrimonio rato, ha sido consumado. Entonces, este elemento, pues, es importante a tener en cuenta.
ya labré la prueba de los argumentos físicos, que en su momento sirven para apoyar al argumento moral, pero cuando es innecesario, basta solamente con el argumento moral para que puedan bastar justamente y concluir la causa como tal. Bien, aquí nos encontramos con ya se han evacuado las pruebas, han declarado los testigos y ya una vez recogidas todas las pruebas, no deberá, sin embargo, el instructor proceder a decretar la conclusión de la causa sin valorar previamente las pruebas practicadas para juzgar si quedan cuestiones oscuras, incompletas, contradictorias o ambiguas que requieran un complemento o instrucción pues de la misma. Debe también, por su parte, el defensor del vínculo examinar en este momento procesal las actas, manifestando a la vista de las pruebas practicadas si considera necesaria la práctica de alguna nueva prueba o por el contrario puede proceder a la conclusión a la conclusión de la causa. Eh, Sin embargo, aquí, a la diferencia del proceso judicial, en esta publicación de las actas no se le da traslado pues, a la parte oratriz, que porque justamente por la ausencia del contradictorio procesal. Aquí pues simplemente ya se evacúan las pruebas, el defensor el juez y perdón, el instructor se encarga de que todo ha marchado bien y el defensor del vínculo, revisando todo, pues se puede decir, vamos a practicar una nueva prueba, o hay que buscar eso, hay que preguntar lo otro, o si él ve que es necesario la prueba del argumento físico como tal. Si no hay nada absolutamente de eso, pues se da traslado pues, a la conclusión pues, de la causa como tal y en este aspecto, pues se da por terminada pues esta fase. Aquí no hay que sí que hay que presentar alegatos, solamente el defensor del vínculo es el que sí, presenta sus alegatos, su postura con respecto al proceso que se lleva a cabo. A lo mejor el defensor del vínculo a estas alturas puede decir, mira, este proceso no conviene que continúe, este proceso administrativo. Hay que mejor trasladarlo al proceso, por el proceso judicial, por el proceso contencioso, porque por aquí pues no veo argumentos, falta la justa causa, la no inconsumación no queda aprobado como tal. En fin, pues son las cosas que el defensor puede ver. Ahora, si ve todo que está bien formulado, es evidente la no consumación, pues simplemente el defensor del vínculo narrará algunos hechos en base a derecho y en base a los hechos y simplemente se somete a la justicia, a la justa justicia del Tribunal de la Rota Romana. En la causa que yo les estoy, en el ejemplo que les he colocado, pues como les dije, fui defensor del vínculo en esa causa y yo pues, es decir, era evidente la nulidad, perdón, la nulidad, la no consumación del matrimonio y por tanto, pues, y yo no podía oponerme a eso, simplemente di algunos argumentos y al final terminé diciendo que este ministerio público se sometía pues a la justicia del Tribunal de la Rota Romana. Y hace poquito pues llegó el rescrito del Romano Pontífice concediendo la dispensa o la disolución pues de dicho matrimonio como tal. Bien, vámonos ahora con la conclusión de la causa, que la última fase, no, la tercera fase, y el envío de las actas a la sede apostólica. La conclusión de la causa se realizará mediante decreto del instructor declarando completada la instrucción de la causa y dando traslado de los actos al defensor del vínculo para que éste elabore y presente sus observaciones en las cuales propondrá todo aquello que pueda aducirse razonablemente en contra de la dispensa para la cual deberá valorar las pruebas presentadas analizando si puede considerarse probado tanto el hecho de la inconsumación del matrimonio como la existencia de la justa causa para la dispensa. Por otra parte, al tratarse de un proceso administrativo en vez de judicial, no existe, como yo indicaba, el contradictorio procesal, de tal modo que una vez decretada la conclusión de la causa,
El único autorizado en virtud de su ministerio para presentar sus observaciones, pues es el defensor del vínculo, sin que puedan las partes, ni mucho menos los abogados admitidos únicamente para su asesoramiento, presentar a su vez escritos de defensa o alegaciones. Por consiguiente, una vez devuelva el defensor del vínculo los autos con sus observaciones, procederá inmediatamente el instructor a redactar su relación o informe final. Por tanto, el instructor en su informe o relación deberá realizar de modo claro y razonado un sumario de todo el proceso, con el fin de ayudar al obispo en su misión de emitir el voto pro rei veritate, para que este voto pues vaya fundamentado como tal. El voto que emite el obispo depende mucho de lo que se ha instruido como tal durante el proceso. Si el obispo encuentra claridad, el voto lógicamente será pues a favor de que se conceda dispensa, donde el obispo en ese informe final o el voto del obispo lo justifica que existe la no consumación del matrimonio y que existe una justa causa y por tanto él en su ministerio como episcopal como tal y haciendo suyo el voto del instructor, pues no se opone a que el Santo Padre conceda la dispensa pues como tal. Eh, por tanto, corresponde al obispo elaborar por sí mismo el voto pues por rei veritate, aunque puede delegar de modo general eh, la facultad de hacerlo. Es decir, si el obispo no lo quiere hacer, no lo hace, pero él puede delegar, es decir, bueno, haz tú el voto, pero ¿qué tiene que hacer el obispo? El obispo hace suyo ese voto. En este caso, pues deberá el obispo hacer suyo de algún modo el voto del delegado antes de enviarlo pues al departamento correspondiente de la rota junto con las actas del proceso. Entonces hay dos posibilidades. El obispo, una vez que le han pasado todas las actas, emite su voto o sin embargo, él le dice a su delegado, emite tú el voto, pero el obispo lo tiene que hacer suyo, pues como tal. Eh, una vez redactado personalmente el voto del obispo o hecho suyo el redactado por el delegado, el obispo deberá remitir a la sede apostólica junto con su voto todas las actas, incluidas las observaciones del defensor del vínculo y de relación del informe pues del instructor pues como tal. Eh, Se envían tres copias, así la original se queda, una copia así, la acta original se queda en los archivos de la curia y se envían tres copias certificadas idénticas a la original a la Santa Sede como tal. Antes habían que hacer el escrito tenía que ser todo en latín, ya en los últimos años pues ya no es un requisito necesario, sino que se puede hacer en las lenguas vernáculas más conocidas, entre las cuales pues lógicamente se encuentra pues el castellano. Bien, una vez que se ha enviado esto a la Santa Sede, pues ya viene el proceso decisorio que es de la Santa Sede, ya no es del obispo. Hasta este momento, hasta que el obispo emite su voto y envía las actas a la Santa Sede, hasta ahí el papel del obispo. Ahora, en esta última fase, que es el periodo decisorio, pues ya vendrá la intervención de la Santa Sede. Por tanto, aunque la dispensa es concedida únicamente por el Romano Pontífice, eh, el estudio sobre el hecho de la inconsumación y la existencia de justa causa corresponde al departamento correspondiente de la rota, el cual pues deberá examinar con carácter previo las actas procesales remitidas por los obispos competentes con el fin de determinar si se ha de proponer al romano pontífice la concesión de la dispensa. Es decir, que el Papa a él no le llega la saca directamente, no, es decir, ahí como dice el intermediario o el puente o el filtro es justamente el departamento de la Rota Romana, que era que se encarga de estudiar las actas que han enviado los obispos. Tras el estudio de las actas remitidas tras la instrucción diocesana del procedimiento, el departamento rotal puede adoptar una de estas tres decisiones: denegar la concesión de la dispensa, pedir un suplemento de instrucción si encuentra algún defecto por algún motivo, o responder afirmativamente remitiendo una relación al romano pontífice para la concesión
por este, pues, de la dispensa. Eh, si la decisión es negativa, si el departamento de la Rota Romana estima que no ha quedado probada la falta de consumación del matrimonio, la existencia de la causa justa y proporcionada a la concesión de la dispensa o la oportunidad de otorgar la gracia solicitada, así lo hará saber mediante rescripto al obispo diocesano para que éste se lo comunique a los cónyuges o oradores. Esta respuesta negativa de la sede apostólica puede ser de dos tipos. Ahí son dos palabritas en latín. No constare y negative. Non constare y negative. Teniendo consecuencias diversas dichas decisiones. Si el rescripto que viene por parte de la Rota Romana dice no constare o no consta, que es la más habitual, supone que la congregación estima que de lo actuado en el proceso y a tenor de las pruebas aportadas, no ha resultado probada la falta de consumación del matrimonio. Esta respuesta permite que se plantee un nuevo examen de la causa si una vez notificada la respuesta al orador y examinada en el tribunal, a tenor del canon 1705, numeral 3, las partes consideran que pueden presentar nuevamente la petición, aportando pruebas más consistentes sobre el hecho, pues, de la inconsumación. En este supuesto, de nueva presentación de la petición, deberá tramitarse nuevamente todo el proceso desde el principio, aunque no deben repetirse en las pruebas ya practicadas, ya que, pues, obran en autos. Una vez recogidas las nuevas pruebas, redactará el defensor del vínculo nuevas observaciones, el instructor su relación y el obispo dará un nuevo voto remitiendo todo lo actuado a la sede apostólica. Por tanto, esta decisión o esta cláusula no constare da la oportunidad para que los oradores puedan nuevamente introducir la causa, hacer la solicitud de la gracia, evidentemente reforzando con nuevas pruebas y se da nuevamente todo el proceso, informe, la relación del instructor, el informe, las observaciones del defensor del vínculo y un nuevo voto por parte del obispo y se envía a la Santa Sede. Ahora, por el contrario, si la respuesta dice negative, supone la negación de la petición por constar positivamente que falta en el caso alguno de los presupuestos esenciales, la inconsumación o más frecuente la causa justa para que pueda ser concedida la dispensa. De tal modo que con esta respuesta se indica implícitamente al obispo que haga saber a las partes que resultaría inútil toda nueva petición. Con esta respuesta negativa le cierra las puertas justamente a los oradores a hacer una nueva solicitud. Y esto es en base a lo que se ha evacuado, a las pruebas evacuadas, a todo el informe que se ha dado, incluso hasta el informe que ha dado el defensor del vínculo, pues hace que el departamento de la Rota Romana diga, pues, oiga, aquí no procede por ningún lado, es innecesario pasarle esto al Santo Padre. Y es innecesario pedir reforzar esto, nuevas pruebas, porque no, esto no va a proceder por ningún lado. Entonces la respuesta será negativa y le cierra las puertas a hacer una nueva petición. En cambio, si dice no constare, lo primero que le dije, te da la posibilidad a que puedas solicitar nuevamente la gracia, pues, al romano pontífice. Eh, en algunos casos puede la sede apostólica dar una respuesta dilatoria, absteniéndose de resolver sobre el fondo del asunto cuando considere que es necesario completar la prueba practicada para poder alcanzar un correcto conocimiento de la cuestión. Esto es como una flexibilización, pues se flexibiliza pues la norma como tal. Es decir, no te digo ni no constare, ni negative, entonces lo que es, te doy la oportunidad para que puedas instruir mejor la causa, practicar nuevas pruebas, argumentar mejor las cosas. Y esto da pie para que la persona pueda tener la oportunidad. Una vez que se hace esto, el obispo recibe esto, instruye a las partes, a los oradores, para que se aporte lo que está pidiendo la Santa Sede.
Una vez que se ha obtenido esta información, se ha reforzado lo que se está pidiendo, eso se envía a la sede apostólica y ellos ya vienen a dar pues una respuesta, bien sea la respuesta sí, afirmativa o negativa como tal, pues de la solicitud. Por tanto, eh, si tras el análisis de los autos, la decisión de la nota romana competente para tratar estos casos es favorable a la concesión de la dispensa, el decano de la nota romana eh, presenta la petición al romano pontífice para que éste personalmente conceda la gracia. Ve aquí lo curioso, que el romano pontífice a él lo que le llega es ya, vamos a decir, la resolución de lo que tiene que decir. Entonces, el Papa no se coloca, que podría serlo también, porque es la máxima autoridad, pero para eso él tiene su gente, tiene sus departamentos, sus tribunales que se encargan de esto. Entonces, ya cuando al Papa se le pasa la petición, se le hace la solicitud, la presenta el decano de la Rota Romana como tal, como dice, el presidente de los jueces que actúan ahí en el tribunal, ya es cuando eso sucede, cuando se le ha trasladado al Papa de esto, es porque ya sí, porque sí se le va a conceder la gracia. Ahora bien, el Papa podría decir que no, es decir, y nadie le puede obligar, porque es una gracia, no es una obligación del Papa, del Santo Padre. Por tanto, pero comúnmente el Papa pues no va a ser así, más el Papa Francisco que habla de la misericordia, pues mucho más todavía. Entonces, el romano pontífice recibe la petición y él personalmente pues concede la gracia pues, de esta dispensa. Pues por tanto, dicha dispensa constará de un rescripto que será remitido al obispo diocesano y surtirá efecto desde la fecha misma de la concepción de la gracia del romano pontífice. Aquí es diferente, hay la diferencia con la sentencia en el proceso judicial. La sentencia comienza a surtir efecto o comienza a computar el tiempo desde el momento en que se le notifica a la parte, la parte que es notificada, la parte del actor o el demandado, no desde el momento en que se firma la sentencia, sino desde la parte en que cuando se lo notifica. Aquí surte efecto desde el momento en que el romano pontífice concede la gracia, siempre que fuera verdadero el contenido de preces, tanto en lo referente a la inconsumación como a la justa causa para la dispensa, quedando disuelto el matrimonio desde dicha fecha. Es decir, si el Papa ha disuelto hoy, 26 de enero, mi matrimonio, pero a mí me informan dentro de 2 meses desde cuándo ha surtido efecto la dispensa. No desde el momento en que me notificaron, sino desde el mismo momento en que el Santo Padre pues, ha firmado pues, el rescrito pontificio como tal. Por tanto, corresponde al obispo, una vez recibido el rescrito de la sede apostólica, la notificación del mismo a las partes, así como a los párrocos del lugar donde se celebró el matrimonio y donde cada uno de los cónyuges fue bautizado para la anotación de la dispensa super rato en los respectivos libros, según lo dispone así el canon pues 1706. La concesión de la dispensa pontificia pues permitirá a los cónyuges en principio contraer un nuevo matrimonio, salvo que el rescrito contuviese alguna cláusula prohibitiva al respecto, como sucede también en la parte judicial, que se coloca pues un petitum. A este respecto, si se considera necesario prohibir el acceso a nuevo matrimonio de alguno o de ambos cónyuges, el rescrito pontificio expresará dicha prohibición por medio de la cláusula ad mentem o de la cláusula petitum, que la dos también tiene sus actuaciones de manera muy particular. Sí, la cláusula, una puede ser ad mente, ad, separan, menten, o de la cláusula petitum. La cláusula ad mentem es una cláusula prohibitiva que suele ponerse cuando el hecho de la inconsumación del matrimonio es debido a causas de menor importancia y cuya remoción se confía al obispo pues, para que éste provea de modo más rápido a las necesidades pastorales de sus fieles. Esta es cláusulas que son de menor importancia, es decir, que el impedimento no ha sido por cosas graves, psicológicas o por incapacidad y por impotencia. Por ejemplo, en el caso del que yo les presenté, el ejemplo,
yo les pedí, no, porque uno como defensor del vínculo, cuando pasa los alegatos, uno puede hacer la solicitud. También solicito que le impongan la cláusula ad mente o petitum a X persona. Y ya le digo cualquier tipo de cláusula yo pedí en el caso que llevé. Entonces, la cláusula ad mentem es para cuestiones que son temporales, que se pueden mejorar. Quiere decir que si yo contraigo un nuevo matrimonio, ya se supone que ya he superado la dificultad por el cual no pude consumar el primer matrimonio. Ahora bien, la cláusula petitum, por el contrario, se impondrá en aquellos casos particulares en los cuales la causa de la no consumación haya sido por algún defecto físico o psíquico de mayor importancia. Esta cláusula yo se la pedí para que se la impusieran al muchacho que tenía el maní entre las piernas. Porque sí, ahí, a menos que yo, no sé si yo podría, eso se opera, no sé. Pero sí, porque esa persona, si contrae un nuevo matrimonio, pasará por la misma circunstancia, así no podrá consumar su matrimonio como tal. Entonces yo a esta persona le pedí a la Santa Sede que le impusieran la cláusula del petitum y se la colocaron. Es decir, que para poder ser levantada, tiene que ser levantada por el tribunal que lo colocó, que en este caso de la Rota Romana. Vea que en la primera parte, la primera cláusula, ad mentem, la levanta el obispo. El obispo de la diócesis como tal. Pero en la cláusula petitum, como es una incapacidad que podemos decir que es perpetua, pues quien la puede levantar es la Rota Romana, que es el que lo ha impuesto, de tal modo que si la parte sobre la que pesa esta cláusula desea contraer nuevas nupcias, deberá el obispo, cuando se tramite el expediente previo al nuevo matrimonio, consultar a la sede apostólica y esperar sus instrucciones. Entonces, en esto hay que tener cuidado, que el tipo de cláusula que se puede imponer. El petitum casi te está diciendo usted no sirve para ningún matrimonio. Y a veces es muy difícil que lo levante, sobre todo cuando es por incapacidad, por impotencia o por ejemplo, cuando ha sobrevenido una enfermedad contagiosa. Por ejemplo, una persona que ha contraído VIH, pues evidentemente la cláusula que se le impone es el petitum, porque es decir, por lo que conlleva todo esto, de poder el periodo de contagiar a la otra persona con la cual puede contraer un nuevo matrimonio. Entonces, y este petitum lo levanta pues la Santa Sede. La cláusula mente lo levanta el obispo. Ahora bien, en cualquier caso, sea cual sea el tipo de cláusula prohibitiva contenida en el rescrito de dispensa, la prohibición de contraer nuevo matrimonio no es en un principio impedimento, de tal modo que si a pesar de dicha cláusula el cónyuge contrajese nuevo matrimonio, este será ilícito, pero válido. Sin embargo, si constituiría un impedimento matrimonial, la cláusula petitum, si así se hace constar expresamente en el escrito pontificio de conformidad con lo dispuesto al canon 1075. Es decir, en la primera parte, la cláusula al mente, yo no la he de decir, el cura que abrió el expediente no se percató que esta cláusula y casa, sí, presencia el matrimonio, el segundo matrimonio de esta persona, el matrimonio será ilícito, pero será válido porque pues lógicamente así lo indica el código. Ahora bien, si ha sido la cláusula del betitum, se supone que esa persona no sirve no es apto para ningún matrimonio. Por tanto, ese matrimonio, pues en principio no será válido. No porque no se haya levantado la cláusula del betitum, sino porque nuevamente el nuevo matrimonio que va a contraer traerá las mismas consecuencias del primer matrimonio. Aquí lógicamente, cuando si esto llegase a suceder, ya no se estaría pidiendo una nueva gracia porque tampoco se puede relajar esto de la actitud graciosa del Santo Padre para dispensar su matrimonio. Si esto en un hipotético caso puede pasar que sucede, ¿qué sería lo más factible? Tramitar la nulidad del matrimonio por proceso de contencioso ordinario por incapacidad justamente de la otra persona de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, como es justamente el bonus cónyuge, es decir, el bien del cónyuge, que esto conlleva la afectividad, la relación sexual, la intimidad como tal. Esa persona, pues evidentemente ante esa impotencia que tiene,
lógicamente, que es perpetua, no va a llevar a cabo en que sea posible en que nazca el matrimonio. Entonces, esto sería pues un poco el procedimiento del proceso del rato no consumado. A lo mejor he ido muy rápido, pero bueno, es un poco para que ustedes tengan un poco la idea y sobre todo tengan en cuenta son los requisitos que se necesita para eso. La no inconsumación, la falta de inconsumación del matrimonio y la justa causa para que pueda ser admitido pues este proceso, que es un proceso administrativo que termina con un rescrito pontificio, ha diferenciado con el proceso judicial que termina con una sentencia. Pues bien, cualquier pregunta que usted tenga, me la van anotando y me la hacen llegar bien a nivel personal o si no, cuando nos encontremos, pues aclaremos un poco las dudas. Esperemos pues que le sea entendible. Vayan para el internet, un poco pues van viendo todo lo que ahí se dice del matrimonio, pues rato no consumado, entendiendo esto como no como un derecho de los fieles, sino como una actitud graciosa por parte de la iglesia representada en la persona del Papa, que es el que concede pues esta dispensa o esta disolución del matrimonio rato no consumado. Pero bien, que Dios me le bendiga y me los guarde y nos estamos viendo y bueno, para la próxima pues para aclarar pues algunas preguntas que queden por ahí. Que esté bien.